Los cementerios siempre han sido terreno fácil para las historias de terror. El silencio pesa, el viento habla y la mente nos engaña. Pero, ¿qué pasa cuando no es solo la imaginación la que actúa? ¿Qué sucede cuando las historias que llegan a tus oídos no son simples rumores, sino relatos con detalles inquietantes y patrones imposibles de ignorar? A través de nuestras redes sociales comenzamos a recibir mensajes, anécdotas de un lugar en particular. Un cementerio con mausoleos de otra época, pasillos estrechos, senderos oscuros y algo más. Algo que no podíamos dejar pasar. Fue entonces cuando decidimos ir. Sobre el atardecer, con nuestras cámaras, nos adentramos en el corazón de esta historia. En esta primera parte compartiremos lo que vivimos, lo que sentimos y las experiencias que nos contaron ustedes. ¿Fueron solo casualidades? ¿Nuestra mente nos jugó una mala pasada? ¿O realmente hay algo que no debería estar ahí? Abrí los ojos, subí el volumen y por favor no apagues la luz. Just think about me, I'm just as free as any daughter. I do what I like and how I love it. I used to say what I want to say, I'll be right in my car. Bueno chicos, estamos acá al frente del cementerio. Quiero que me comenten un poco desde su punto de vista, por ahí como expertos, por así decirlo, que me digan por ahí cuál es el significado, por ahí más esotérico, por ahí también un poco la razón por la cual hay tantas historias relacionadas a los cementerios, por qué hay tantas, por ahí reportes de actividad paranormal en los cementerios, cuál puede ser algún motivo, alguna razón. Bien, por lo general, todo el mundo sabe, es un lugar de mucho movimiento energético. Entonces, partiendo de ahí, como punto energético, tenés un montón de cosas que se empiezan a desplegar. Pero, por ejemplo, las corrientes gnósticas y demás, dicen, cuando uno estudia el gnosticismo, que, por ejemplo, hay entidades, como por ejemplo se llaman arcontes y demás, que son los que no dejan pasar al más allá, no dejan trascender las almas. Entonces esas son las famosas sombras oscuras que se ven en los pasillos, que se ven atrás del cementerio, que se ven en la entrada o cuando pasas de noche. Son entidades que se alimentan de esto, del dolor, del sufrimiento, que se alimentan de toda esta cuestión de pena. Son todos cúmulos de energía al fin y al cabo, claro. ¿Se entiende? O sea, la misma gente lo exterioriza en dolor y eso, así que vendría a ser como resumido y aparte, yendo un poquito más a lo esotérico, cada tumba es como un pequeño altar, entonces cada uno viene a hacer un ritual, dejar flores, limpiarlos, estar con su ser, que en realidad su ser ya no está, pero es una forma de tener una conexión más próxima en la tierra con esa persona que nos ha dejado. Entonces, bueno, queda esa cosa de ese cúmulo de energía, de dolor, de tristeza, que también se suma al del lado y se suma al de al lado y terminamos como una nube de dolor y pena. Y eso es lo que siente la gente cuando llega, por ejemplo, al cementerio. Hay gente que no quiere venir porque siente que se le cierra la garganta, porque se empieza a descomponer. Más allá de los
de lo esotérico, en la cuestión de imagen, de simbolismo que tiene el cementerio, tiene esta cosa también que mucha gente siente, que es eso en particular. Además, a nivel psicológico estamos hablando del miedo más primitivo que tiene la existencia humana, ¿no? Que es la muerte, tiene su vida, y eso genera ese impacto, digamos, de dolor, de pena, por el tema de que son, digamos, eso de cuestionarse, ¿tengo todo resuelto o no? ¿Me entendés? Entonces, Y en esta época sigue siendo un tema tabú, entonces nadie lo habla, o por ahí se deja para último momento, total, se verá después. se verá después en el momento, y justamente causa esa incomodidad. Es un tema que causa mucha incomodidad hablarlo, y nos toca con pacientes y con algunos clientes que van a hacer algunas cosas con nosotros, que es un tema que les cuesta hablar y mucho, y se ponen mal cuando lo toman para hablar al tema, porque es algo que todavía ni siquiera procesaron, Claro, pero que al como fin y al cabo va a pasar. Claro. Y es lo único seguro que tenemos en la Tierra, que nos va a pasar. Tal Es cual. lo único que sabemos que va a pasar. Además, nadie tiene los días contados y es como un montón y es un shock eso de decir. El tema de me no puede saber pasar ni mañana. cómo, ni cuándo, Tal y cual. qué va a pasar, y qué hay después, y todas esas preguntas Entonces, que faltan de responder, que muchas ramas de la magia, muchas ramas de la religión lo tratan de responder. No hay una data certera, y eso también genera ese malestar, y la gente trata de huirle al tema, y el cementerio es la máxima expresión de eso, de esa etapa cosa final. que no, nadie sabe nada, esa cosa irresuelta. Entonces, combinen todo eso y genera Y genera esa eso mala que energía. sientan cada vez que entran. Bueno, estamos por entrar. Vamos a entrar. Les quería preguntar también, ¿es peligroso entrar al cementerio así de por sí, por así decirlo? No, no es peligroso, pero está bueno que a modo de ofrenda, a modo de paz, traer cosas como Sí. por ejemplo nosotros trajimos Los clavecitos. los clavecitos para dejarlos en la entrada, para dejarlos allá donde está el altar, Ujú. para que vean que a modo de paz uno entra un rato a su hogar y Claro, viene como- a visitar y se va. Obvio. Bien, bueno, vamos. Vamos. Bueno, estamos ya bien adentrados en el cementerio. Nos había pasado, recuerdo cuando entramos por primera vez, en mi caso por ejemplo había sido la primera vez que había entrado en esta zona del cementerio, y bueno, como decían ustedes cuando estábamos afuera, nos pasó mucho eso de entrar y sentirnos muy tristes. A mí me pasó cuando entré por ejemplo más en esa zona, muchas ganas de llorar, literal, y también como todos los símbolos, ángeles, cruces, hay como mucha simbología que por ahí es muy fuerte, y nada, todo eso también genera como esa carga emocional. ¿Están de acuerdo? ¿Es algo normal? ¿Es algo que puede pasar en este tipo de lugares? Sí, es normal. De hecho, cada uno de los símbolos que ves tiene una explicación del por qué. ¿Por qué están así? ¿Por qué miran hacia arriba? ¿Por qué miran hacia abajo? O porque señalan hacia donde señalan. Claro. Y bueno, y al ser una imagen, pega tan fuerte en el subconsciente que te genera esa emoción de no saber decir, ¿y por qué me pasa? Claro. ¿Se entiende? Que es lo que estudia el gnosticismo, justamente. Transferir información, conocimiento a través de símbolos. Estos símbolos tienen una carga emocional fuerte, por esto de tratarse de la última etapa de la vida, y cuando uno los ve, más allá de que entienda o no el símbolo, tiene una percepción de a qué va, y eso es lo que vos sentís. Claro. También cosas como por ejemplo dolor de cabeza, ese Ujú. tipo de sensaciones por ahí más hostiles. ¿Qué pasa? Bien, eso es más que todo por la carga que, bueno, al ser un símbolo guarda carga. O sea, toda la emoción negativa, digamos, de la tristeza, del dolor, de la pena, del olvido incluido, porque hay mucha gente que está olvidada acá. Ujú. Todo eso en ese símbolo queda toda acumulada esa energía y te hace doler la cabeza, pues está ahí, ¿me entendés? Almacenada.
También otra sensación que por ahí compartimos mucho cuando hicimos ese primer recorrido fue una especie de que se siente ahora. Ahora se siente mucho, sobre todo que no está el ruido que teníamos la otra vez, como una sensación de solemnidad, como de respeto, como de no sé, como que es algo importante y que como que no es un lugar para, no sé, andar haciendo chistes o andar paviando, por así decirlo. Eso Un fue lugar también tranquilo, es un Sí, lugar que tranquilo. transmite cierta paz por el lugar donde estamos y por cómo está todo dispuesto y por lo que significa cada una de las cosas. Claro. Pero muchas cosas que por ahí uno siente que vienen aparejadas con el venir a un cementerio o ir a un cementerio, como es el cementerio de Buenos Aires, que es enorme, si tienen la posibilidad de ir, está bueno, el cementerio de Recoleta. Ese, por ejemplo, te transmite más miedo. ¿Pero por qué? Por el estado en cómo están las cosas. Claro, Acá es un ambiente que está arreglado, que está limpio, que tiene su mantenimiento. Sí, está Que limpio más allá sobre de todo. que hay tumbas que no los vienen a visitar nunca los familiares, que por ahí con las recorridas que venimos a hacer, nos venimos horas y vamos viendo Sí. los distintos panteones y demás. Sí. Se ve todo armonioso y por eso te transmite esta cuestión de paz. Tiene mucho que ver el impacto psicológico también en lo que es más allá de lo esotérico y demás, en lo que es lo que vos percibís cuando entras acá. Bien. Bueno, otra cosa que nos pasó, nosotros lo habíamos adelantado en el primer episodio y no lo terminamos de decir, porque fue bastante, no nos había pasado en ningún otro lugar, realmente, que es cuando empezó a caer la noche, nosotros vinimos a eso a las 7 de la tarde, 6:30, entonces todavía era de día. Y más o menos en esta hora, cuando empezó a caer la noche, todos como que sentimos como una especie de inquietud, como que no tendríamos que estar acá y teníamos todas ganas de irnos y por ahí nos quedaban cosas por filmar y las hacíamos medio apurados. Claro. Nos sentíamos como un poco incómodos acá, sobre todo eso, cuando empezó a caer la noche fue muy marcado, las ganas de irnos. Claro. Eso es Y eso algo tenés como, desde mi punto de vista tenés como dos partes de analizar, no sé, vos me decís si coincidís o no, pero tenés desde lo que marca la parte psicológica de la estás presión, en del un miedo, cementerio de lo de noche, desconocido, ¿me entendés? O sea, el cerebro se pone en alerta viendo a ver, che, estamos en alerta. Y desde el lado esotérico tenés estas entidades que son las que perturban un poco la paz, entonces bueno, por eso uno siente esa presión. No siempre se hacen visibles, por ahí se siente la energía y por eso por ahí cuando vos caminas sentís ruiditos o hay pájaros que todos los pájaros van a un solo lugar o porque huyen del lugar, ahí tenés que ver qué están haciendo. O por ejemplo vas caminando y de repente sentís ruidos y bueno, tenés como dos partes ahí para discernir entre lo científico, vamos a llamarlo, y la otra parte que es más esotérica, que son estas entidades que residen en el cementerio. Después tenés, aparte de lo que ya nombramos, depende de las religiones que vos sigas o ramas de magia que sigas, hay un montón de entidades más. Muchas, hay para nombrar a y tienen muchos nombres, muchas denominaciones, hay muchas cosas que se les pueden brindar como ofrenda y demás, y bueno, depende del punto del que vos lo analices. Aparte estás literalmente en un lugar donde gobierna el reino de las sombras, o sea, de noche es como que Es su lugar. es su lugar, digamos, es su lugar y su horario, por eso. Bueno, una de las anécdotas que nos ha llegado por nuestras redes sociales ha sido una persona que vino a visitar al Panteón Ferroviario a uno de sus familiares que tiene aquí y nos ha comentado que hizo una pregunta silenciosa en su cabeza y escuchó un ruido seco, como si hubiera sido una respuesta. Esta persona lo tomó como una respuesta. ¿Ustedes qué piensan que pudo haber sido? Por lo general, cuando vos venís a un lugar con tanta carga, sea el cementerio, sea cualquier otro lugar con demasiada carga, vos haces preguntas y como las entidades están con vos en este mismo lugar, te acompañan, Todo el están tiempo. acá, vas a sentir
que te responden, o vas a sentir una diferencia de temperatura, de repente hace mucho calor o hace mucho más frío, o sentís ruiditos. Es normal que pase en lugares con tanta carga energética. En esta zona, en este pasillo, después de estar contando lo de el panteón ferroviario, cuando seguimos caminando, haciendo la vuelta, mi pareja sintió como un ahogamiento, como si se estuviera ahogando dentro de una pileta. Sintió como se le tapaban las fosas nasales, como se le tapaba la garganta y todo, como si hubiese tragado mucha agua. Sí. Justo en este pasillo, llegando prácticamente a lo que fue a lo que es la entrada a la sociedad italiana. No sé ustedes qué opinan con eso, con respecto a eso, no sé con qué lo pueden llegar a relacionar. Bien, eso generalmente tiene que ver con una cuestión de angustia. Todo lo que tenga que ver con la angustia de despedidas no hechas, porque pasó un accidente, porque no se pudieron despedir de alguna forma, de la que sea, de lo que sea, tienen que ver justamente con esa angustia que queda acá, esa cosa guardada, esas palabras que nunca se terminaron de decir, ¿se entiende? Entonces te abundan, porque hay más de una persona que seguramente pasó por esa situación, que al estar todas concentradas en un mismo lugar, hace como que te sientas así, como que te ahogás, y se te cierra el pecho y el dolor, y acá principalmente son todas esas palabras que no se dijeron, de amor, de despedida, de lo que sea. Bien. Exactamente. Y por un momento se podría haber relacionado quizás con un cosquilleo, como un ardor, como algo distinto en la zona de la nariz. También por ahí se lo puede llegar a tomar de esa manera, en el sentido de que ella todo lo que sintió me lo terminó describiendo de una forma, pero bueno, o sea, es como que también puede haber sentido quizás un poco de eso. Me han dicho algo, yo quiero que me lo cuenten de vuelta, bien, de qué es lo que puede haber sido en ese caso, en el caso de haber sentido algo de ese estilo. Ahí estamos hablando de algo no tan grato, justamente, que tiene que ver con una posible parasitación, o sea, algo que se te haya quedado, porque duele. Pero si sos una persona súper sintiente, lo vas a sentir así. Claro. Es algo que sí o sí se te pega, o es algo que puedes sentirlo momentáneamente porque a lo mejor pasaste por al lado, o porque quizás se hizo sentir, hizo presencia de que estuvo en ese momento que nosotros estuvimos pasando por ahí, ese parásito. No, se te pegó. Se pega. Se pegó. Okay. No hay mucho para hacer, se te pegó, y ahí toca la limpieza, sí o sí, para que después en unos días no estés con los cambios de humor, no estés irritante, Incluso no te enfermes. Y no te enfermes además, porque te empezás como a querer engripar incluso. Okay. Es como que el síntoma más básico y el primero que te suele empezar a aparecer. Un bichito espectacularmente negro, divino. Se veía la sombra, así en la mitad, y estábamos justo de aquel lado, ves que da así el infinito para allá. Claro. Estábamos parados allá y se ve justo acá, en esta ventana. Y se veía la sombra de este lado y después como que se movió. Pero no había gente de este lado ya. Pero los chicos ya habían pasado para allá. ¿Qué onda esta estructura? Porque a nosotros también nos pasó, cada vez que cruzábamos por ahí el umbral, la puerta esa, era como... A mí me pasó fotografiar esto y ver, por ejemplo, las luces prendidas, y cuando tomé la foto no estaban las luces prendidas. Había hecho tomas del cementerio a la noche para un curso de fotografía, y vinimos acá, sacamos fotos desde afuera y todo, sacamos las fotos, estaba todo apagado. Cuando vemos la foto estaba prendida y la forma toda negra, que cuando lo quisimos revelar el archivo quedó corrupto, no se podía abrir más. Lo bajamos a la compu y no se podía editar, no se podía sacar nada. En el momento que estuvimos haciendo el recorrido la vez pasada,
pasó algo que cuando veníamos para este lado, para esta zona, yo venía primero, yo recuerdo que venía primero, y en el momento que yo piso esta parte, que veo un poquito del pasillo, lo que me pasó fue que escuché como muchas voces, como muchos murmullos, por así decirlo, pero no murmullos de agudos, o sea, eran como murmullos de niños, de muchos niños. O sea, es la sensación que me dio a mí. También recordar que bueno, estábamos con ese sonido intenso, muy intenso, pero fue algo que yo lo sentí muy claro. Es más, los chicos me dijeron algo en ese momento. Yo sé que ellos me dijeron algo de como que me mete ahí adentro o algo, y yo me quedé pausado. Yo esa vez yo vine y apenas sentí todo eso, me quedé como quieto, pausado, por el hecho de que me llamaba la atención esos murmullos que yo sentía, que yo escuchaba. Claro. Sí, bueno, ahora por ejemplo se escuchaban pasos recién en aquel pasillo y en este pasillo. Recién también, en el que sea. Perfecto. Claro, sí, volvemos a lo mismo, son estas energías que están presentes y que tanto en pasillos como en los pasillos principales o en los rincones como estamos ahora, y es el rincón medianamente más oscuro, son en donde quedan y habitan y se acumula la energía. Tal cual. Es como ¿cómo se llama? La energía de los floreros, los rincones de la casa, cuando crujen los muebles, bueno, acá pero en el cementerio. Aparte no estamos cerca de los nenes, de los mausoleos de los niños. Puede ser que sea la expresión de algunos de los niños que estaban enterrados por acá, por la zona aledaña. Puede darse también. Y por lo general son muy gritones los niñitos cuando se presentan. les cuesta más trascender en ese sentido cuando son medianamente más chicos de lo que es la adolescencia, porque tienen que afrontar esa situación y el alma no sabe qué hacer. Claro. A todos les pasa en un momento, por eso también se habla de esto de la cremación después de un año de que falleció, justamente para que el alma trascienda libremente y no tenga ningún impedimento y no se encuentren con que no tienen un cuerpo físico donde estaba. Claro, como que se encuentran sin nada, ¿me entendés? Como que ¿dónde estoy anclado? ¿Dónde estoy? ¿Cómo Quedan yo dando cierro vuelta ese? y es el último lugar donde Claro. quedó su energía. Claro, si no, no pueden cerrar esa etapa y darse cuenta que están muertos. Poder trascender. Y trascender. Okay. Muertos. O que venía la muerte estaba cerca, entonces la sacaban de la casa a la noche. Puede ser que esté la Siempre. santa, pero o sea, es normal. O sea, que la santa obviamente no sigue siempre en ese momento. ¿De qué? ¿Por qué la polilla? ¿Por qué En el campo decían, hay un cuento en el campo que dice que las polillas grandes, así tan grandes, no las dejaban estar dentro de la casa porque justamente sentían que se decía en realidad que la muerte estaba cerca, entonces cuando ingresaban estas polillas hacia la noche las sacaban lo más rápido posible, en una creencia muy del campo, que la tengo de familiares y demás, porque dice que la gente, si no sentían que la muerte estaba muy cerca o que los visitaba un fallecido familiar y después les hacían tener pesadillas y demás, traía muy mala energía. Entonces cada vez que entraba una de esas polillas gigantes la sacaban enseguida cuando llegaba la noche. Estamos acá en el cementerio y como había sido también la primera vez, nos cruzamos con la tumba de Cecil Newton, bueno, conocido nuestro de los primeros capítulos, así que bueno, no podíamos evitar venir y dar una visita, también por el hecho, bueno, recién hablábamos con Samuel que tiene algunos símbolos masones, que bueno, indicaba algo que nos contaba también el profe Hilario, que bueno, que él pertenecía a la logia, que pertenecía a esta orden. Esto es así, Samu, ¿no? Se puede observar en el símbolo, ¿no? Sí, en los símbolos que tienen ahí, hay distintas cosas que te dicen en qué grado está, a qué rito pertenece, y bueno, el monolito es una expresión muy masónica por su significado en la parte gnóstica. ¿Hay otros símbolos masones también en el cementerio, más allá de este particular de Newton? ¿Hay algún otro símbolo, alguna otra tumba que tengas vista? Que yo esté enterado, no. Pero este sí es una expresión Bien. de todo el simbolismo que tiene.
la masonería. Genial. Bueno, estamos finalizando nuestro recorrido aquí por el cementerio. Quería preguntarle acá a los chicos cuáles fueron sus sensaciones durante el recorrido. Escuchamos algunos ruidos, escuchamos algunas cosas, hemos visto por ahí sombras, cosas que sobre todo no nos habían pasado en nuestra primera recorrida y bueno, ahora sí nos sucedieron. También no está ese ruido incesante que escuchábamos en aquel momento, creo que eso también influenció mucho, pero quería preguntarle a los chicos cómo sintieron esta recorrida con las cosas, con todas las cuestiones por ahí más esotéricas que estuvimos viviendo. ¿Cómo lo sintieron ustedes? La verdad que fue un Tranquilo. recorrido muy tranquilo, por Digamos, suerte, más los allá de ruidos las y esas cosas cosas son que pasaron. bastante normal, igual también para nosotros, es como... Claro, nos iban contando de que hubo más actividad, por ejemplo, que la Sí. otra vez y demás. Pero bueno, nos pareció un recorrido bastante tranquilo, nos divertimos un rato charlando, viendo los distintos lugares. Los símbolos, las Y cosas. no es una oportunidad que uno tiene todos los días de venir tan a la noche al cementerio, a los recorridos, si bien somos de venir bastante seguido. No, por lo general no tenés esta oportunidad, así que la verdad que agradecidos con ustedes también por llamarnos, convocarnos, para hacerles un poco el soporte y para ir charlando sobre las cosas que suceden y bueno, poder sacar todas las dudas que tenían respecto al recorrido, tanto la otra vez como ahora. Bien. Obvio, todo siempre con el más debido respeto, porque estamos en esta zona, pero Bien. esperemos que por lo menos les haya gustado, les hayan pasado bien Seguro. y tranquilo y sin miedo, lo más importante. Seguro. Tal cual. Bueno, estamos en el último episodio de No Apagues la Luz de esta temporada, por lo menos, el último recorrido fuera del estudio de No Apagues la Luz, por así decirlo. Y bueno, en espíritu del programa no puedo evitar la pregunta de si ustedes tienen alguna anécdota relacionada al cementerio, alguna anécdota personal de ustedes que les haya pasado, que también son personas por ahí más sensibles. ¿Han vivido algo relacionado a eso? Sí, Los cuando pajaritos que nos siguen, los pajaritos o el pajarito que no podía volar, tal cual. que después del tercer día que vinimos el pajarito se fue. Claro, nosotros a veces hacemos una cuestión de luto y respeto por Claro. y honradez Y hacia nuestros venimos días familiares. seguidos. Ajá, como justamente para respetarlos y toda esta cuestión. Ujú. Así que en uno de esos 3 días, que era el último que veníamos, estaba el pajarito en uno de esos nichos de por allá arriba. Y uno de los ángeles que están por allá. Sí, Y saltaba y no podía volar, Ujú. saltaba y no podía volar. Y bueno, el tercer día fue como lindo verlo volar de nuevo. sí. Y por ahí cuando venimos estamos haciendo recorrido, por lo general venimos en un horario en que no haya tanta gente. Se escuchan golpes de adentro de los nichos, Sí, o los pasitos, los pasitos. que silban, que hablan. Y bueno, por ahí Todo. te vienen ideas a la cabeza, como tratando de comunicarse, y bueno, y uno trata de solventarle ese problema que le aqueja, o dejarle flores. A veces nos pasa mucho en las tumbas que no viene nadie. Que se escuchan los Y- ruidos como para que, che, mirame, o sea, ayúdame. A veces, entonces nos ponemos, a veces le sacamos las telas de araña, les ponemos sándalo, como por ejemplo vieron ahora. Claro, le dejamos flores, le limpiamos sí. un poco, pero nunca tuvimos una actividad mala respecto a nuestra No, persona gracias a todos, siempre. con ninguno, pero bueno, creo que es también en parte por esto de que uno viene en paz y tratando de, Claro, con si humildad y respeto. algo o se quiere comunicar, uno darle una mano desde lo que se puede hacer para que esté mejor o descanse en paz. Perfecto. Gracias, chicos. Gracias No, a ustedes. gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Tal cual, espero que hayan disfrutado este último episodio, que les haya gustado cerrarlo de esta forma. Un lindo lugar para cerrar el último episodio. Sí, Muy cargado de actividad. sí. Obvio. Sí. Bueno, che. Vamos. Bueno, ahí estamos en la última charla de lo que es este ciclo de No Apagues la Luz, esta primera temporada. Bueno, muchas gracias primero a ustedes por habernos acompañado. Ahora vamos a hacer un poco un resumen de lo que fue, bueno, lo que acaban de ver, un poco nuestras sensaciones, un poco ya con la cabeza más en fría, lo que nos pasó, lo que nosotros sentimos. Tuvimos muchísimas sensaciones, tenemos muchísimo para comentar de lo que estuvieron viendo.
Y también un poco charlar, hacer un cierre a lo que fue el ciclo, lo que fue toda la temporada. Chicos, imagino que están al borde de las lágrimas por este último episodio, por esta última edición, esta última charla de No Apagues la Luz de este 2024, ¿no? Valentina, por ejemplo, ¿alguna diferencia, por ejemplo, que hayas encontrado entre la primera visita y la segunda? Bueno, sí, yo personalmente le sentí muchísima diferencia. Ya desde la primera vez que habíamos ido, con el ruido ese fuerte, como que nos sentíamos intranquilos, pero más por ese ruido. Y ahora, en esta vez que fuimos junto con Orne y Samu, no estaba ese ruido, pero se escuchaba más todas las cosas que ellos solían escuchar cada vez que hacían un recorrido. Entonces, por ahí no fue tan diferente por no sé, cómo me sentí yo, pero sí con todos los ruidos. Yo escuché muchísimo más ruidos que antes. Yo creo que el silencio jugó también un poquito, Sí, ¿no? no sé si por así decirlo en contra nuestro, en el sentido de los ruidos, porque bueno, la vez pasada, la primera vez que fuimos, el ruido era intenso y uno estaba muy concentrado en ese Claro. ruido, porque literalmente era lo único que se escuchaba. Y el otro día que fuimos era mucho el silencio y se escuchaba cada ruidito que podía haber, se escuchaba, sean crujidos, Sí. Claro. golpes, se escuchaba absolutamente todo. ¿Algo en particular de lo que se acuerden, que les haya llamado la atención? A mí, la verdad, por ejemplo, una de las primeras cosas que hicimos, que siento que no nos animamos la primera vez a hacerlo, pero con la autorización de Orne y de Samu lo hicimos, que fue meternos entre los pasillitos, Sí. ¿viste, Vale? Sí, Eso sí. fue algo que a mí personalmente, no sé si me gustó, pero sí te da como esa sensación de sofocamiento, que fue lo primero que sentí cuando me metí. Que de hecho los chicos les decían que son como las puertas del infierno o algo así, Claro. a esos cruces, a Nos esos pasillitos. Nos habían tirado unos datos de qué pasaba si nosotros nos metíamos, Claro. y nosotros lo probamos. Y ya antes eso no lo queríamos hacer por Por respeto claro, y sí. por miedo también, pero bueno. Entonces, como que ya esa vez sí se sintió un poquito medio raro Es que hacerlo. de por sí ya meterse en lugares estrechos es Sí. sofocante. Sí. Imagínate. Y Y más imagínate en en un un cementerio. Seguro. que ya las energías también son distintas. Como que no solamente es sofocante, sino que es como más pesado, o sea, se siente como calor también entre medio Claro. de esos pasillos. ¿Alguna otra cosa ustedes de las que se acuerden, Sí, que bueno, hayamos vivido, que hayamos estado? los crujidos de los vidrios, eso sí, era como, no lo habíamos escuchado antes por el ruido de ambiente que había en el primer recorrido que hicimos, pero ya en el segundo sí se empezaron a escuchar muchos crujidos, y Orne ya nos había dicho que ella los solía escuchar varias veces en su recorrido, entonces como que sí me dejó medio rari. Y de paso, los pasos que habíamos escuchado en una de cuando estábamos entrevistando, puede ser, Sí. que escuchamos atrás, Sí. y después Orne nos dijo no le presten atención y seguíamos con Sí, el casualmente fue en un lugar similar, o una distancia Sí, similar verdad. a la que escuchamos los pasos a ver en el Cuero Negro, en el capítulo Sí. del Sí, Cuero fue ahí Negro. cerca. Sí, fue cerquita porque estábamos del otro lado del cementerio que se ve en el capítulo del Cuero Negro, estábamos del otro lado más o menos a la misma altura. A mí me pasó también algo muy interesante que reafirmó un poco lo que había sentido la primera vez que fui al cementerio, que fue apenas cruzamos la parte de la sociedad italiana, que es que yo sentí una inmensa tristeza, más allá de la angustia y de la tristeza de estar en un cementerio normal, me agarró como un ataque muy fuerte, que fue exactamente lo que me había pasado la primera vez. Eso también estuvo bueno, el poder repetir, por así decirlo, el experimento y volver a sentirlo así. En ese sentido no cambió nada, así Sí, que es como un nudo en la garganta. Un nudo en la ¿viste? Y garganta, no literal. podés ni tragar Ganas de saliva, llorar, básicamente. horrible. Sí, sí. bastante feo, pero bueno, por ese lado, por el lado más de la experimentación sí estuvo bueno, pero bueno, en el momento... Sí, comparado a la primer visita, yo creo que salimos más tranquilos, pero por el hecho de que, bueno, ya nos habíamos curtido, por así decirlo, en la primera vez que fuimos, y que encima la primera vez que fuimos teníamos ese sonido Sí. sofocante, o sea, fuertísimo, y es como que todos salimos con dolor Igual- de cabeza, con cosas. Esta fue como más tranqui en el sentido de que ya sabíamos que íbamos a estar ahí y ya sabíamos que iba a ser pesado y demás,
por ese lado tranqui, pero bueno, sí que se escucharon más ruido, que Sí, se sí, sintió sí, un sí. poquito más fuerte la visita. Yo creo que Igual a mí me pasó, no sé vos, Vale, ¿qué opinás? Pero vos eso nos lo comentaste en el momento, que te sentías más tranquilo, que te sentías más sí. calmo. A mí no me pasó eso, la verdad. Yo para el final estaba un poco inquieto, estaba un poco... No, perturbado no es la palabra, pero sí estaba inquieto, me quería ir, no me sentía del todo cómodo. eh, por más de que estemos con los chicos, la verdad es que en cuanto a sonidos, en cuanto a ruidos, en cuanto a recorrido, para mí fue igual de intenso que la primera vez. Y nada, yo la verdad me sentía con muchas ganas de irme sobre el final. Por ahí lo que siento que te puede llegar a haber pasado es el hecho de estar más concentrado en el lugar que estás. Sí, También. obvio. Claro. Que por ahí la vez pasada no estábamos tan concentrados, fuimos bastante improvisados en el sentido de vamos, visitamos y vemos qué es lo que vamos a sentir y demás. En esta por ahí uno se concentraba un poquito más en el alrededor, en el lugar que Claro. estaba, y también eso se hacía un poquito más Sí, tenso. sí, sí. Bueno, sí, algo también que a mí me había pasado, no sé si tendrá alguna explicación, la verdad, pero cuando estábamos haciéndole la entrevista a Orne y Samu, yo me alejé un poquito más para atrás, ya estaba todo re oscuro, estábamos con la luz de las linternas nomás, y estaba grabando yo con una cámara aparte para las redes y empiezo a escuchar atrás un suspiro, o sea, se escuchó como un así, y era entre los mausoleos. Sí. Sí, lo comentaste en el momento. Y ya ahí yo no quería decir nada porque ustedes lo estaban entrevistando, no quería cortar yo el video. Entonces, como que ahí ya lo empecé a escuchar y lo escuché una vez y después ya para la segunda vez agarré, corté la grabación y me fui más para adelante y ya después les dije que nos vayamos porque ya me estaba poniendo re nerviosa. Pero bueno, algo que me ayudaba a tranquilizarme era como varias veces que Orne nos decía que estemos tranquilos, que no pasaba nada, que ellos estaban en un plano diferente al nuestro, entonces teníamos que calmarnos un poco, no teníamos que tener miedo. Entonces eso me ayudaba a calmarme un poquito, pero no, yo no, la verdad no me sentí tranquila tampoco. Solamente que bueno, obviamente no voy a exagerar mucho, pero no sé, yo a diferencia de la otra vez no me sentía tan tranquila, Claro. por así decirlo. A mí lo que me gustó mucho de la temporada es que tuvimos mucha variación de formatos. Siento que eso lo fuimos explorando sobre la marcha, por así decirlo. Y me gustó cómo terminó quedando porque ningún episodio tenía una estructura particular. Hubo momentos de entrevistas largas, hubo momentos de podcast, de blog, de recorridos nocturnos. Eso siento que fue algo bastante lindo de toda la temporada. No sé qué piensan ustedes. Sí, bueno, va a sonar muy emocional, pero cómo nos unimos varias veces a la hora de hacer estos videos es muy muy lindo. A mí me encanta el misterio, me encanta lo paranormal. Entonces este programa me ayudó bastante a tener más confianza también, sabiendo que es el primer programa en el que participo. Entonces, bueno, y también hay que mencionar que por más que no estemos haciendo estos videos, vamos a seguir recibiendo anécdotas, experiencias paranormales, así que tienen la posibilidad de seguir mandándonos mensajes a nuestras redes sociales. Sí, bueno, de mi parte es algo que yo creo que lo quería hacer hace mucho. Fue como que uno veía siempre de chico Sí, videos de terror, Sí. así exploraciones urbanas y demás, iba a decir, está bueno, o sea, uno de chico por ahí quería hacerlo y tener la posibilidad hoy de hacerlo, de grabarlo, de editarlo bien, de hacerlo con un equipo decente, además de poder hacerlo también en conjunto, que por ahí los tres nos acoplamos bastante bien en el sentido de que nunca estuvimos en un desacuerdo grande, o sea... No. No, estábamos siempre en la sí. misma sintonía los Sí, tres. sí, estábamos siempre ahí en la misma, enfocados, y siempre fuimos nosotros, o sea, nunca fingimos nada, nunca No, obvio. sobreactuamos, nunca nunca quisimos fingir a lo mejor el hecho de decir, no sé, voy porque hay que hacerlo, no, o sea, No, los no. tres siempre lo hicimos con toda la onda, y eso estuvo bueno. Desde el primer capítulo hasta el último, como dijiste vos, Nahue, no fue algo muy repetitivo, no se hizo Sí. monótono, el grabar siempre fue distinto, cada capítulo fue distinto a la hora de grabar,
poder también a los últimos capítulos contar con la presencia de Orne y de Samu, que también les mandamos un saludo grande porque nos ayudaron un montón también a poderle darle como un, no sé, Sí, algo una especial, teoría de digamos, sí, fondo, sí. como una explicación a Sí, todo. sí. Yo creo que bueno, desde el principio al final Sí. fue diferente, también improvisamos bastante Obviamente. porque si bien nosotros preparamos guiones, buscamos información, vemos que lo que vamos a hacer, tomamos decisiones a dónde vamos a ir y demás, siempre terminamos Sí, improvisando bastante. sobre la marcha. O sea, llegamos al lugar y por más que teníamos escrito todo lo que íbamos a hacer, Después, Sí, veíamos cambiaba qué pasaba todo. en el momento. Así que, bueno, genial. para mí me pareció una primera temporada más que Tengo exitosa. una pregunta para hacerles. ¿Cambió su visión de lo paranormal con este programa? Bastante, sí. Bueno, yo de lo paranormal en sí no, pero sí en esta ciudad. Yo antes sentía que en esta ciudad no había tanta actividad y ahora con todas las anécdotas, las experiencias que estuvimos, sí, bastante, me cambió una banda. Ya ahora siento que en esta ciudad es mucho más interesante. Sí, a mí me pasó que yo por ahí creía y siempre tuve una mente abierta con respecto a estos temas, pero pasa mucho que hasta que no lo vivís, hasta que no lo tenés enfrente, hasta que no sentís la presencia enfrente tuyo o escuchás el ruido atrás y nada, y tu cabeza hace lo que hace la cabeza, hasta que no estás en ese momento como que no lo crees realmente o no sé, lo vivís de otra manera. Entonces a mí en ese sentido me ayudó mucho para eso, para poder meterme de lleno en ese mundo por ahí más alternativo, más en ese submundo y por ahí tener la cabeza más abierta Claro. a que estas cosas pasan y que como decía vos, Vale, pasan también en nuestra ciudad. Sí. Sí, como decíamos antes, o sea, se fue dando todo de una manera distinta. O sea, empezamos con una leyenda urbana como lo es Newton. Fuimos hasta el museo, estuvimos ahí, seguimos con un capítulo de una posesión demoníaca, cosa que es visto en películas Sí. Es muy solamente. fuerte. Y de ahí seguimos con otras teorías que nos iban llegando, con leyendas que nos iban llegando. Terminamos explorando lugares nosotros mismos, Sí. cosa que por ahí tampoco teníamos Era, tan visto, digamos, era el la hecho de- idea, pero lo veíamos complicado y después Sí. se terminó dando, entonces Sí. también estuvo bueno. Entonces como que pasamos por muchas cosas, no solamente pasamos por leyendas, sino que pasamos por anécdotas cercanas a personas, o sea, de cosas que le pasaban a Sí. personas que viven en la ciudad. Pasamos de explorar nosotros mismos ciertos lugares con distintas energías, entonces como que todo se fue dando de una manera muy ascendente, por así decirlo, y terminar con estas dos personas que también te ayudan a abrir la mente de otra forma, Sí, obvio. porque lo que vos por ahí no le encontrás tanta explicación o lo encontrás como raro, ¿viste? Ellos tienen una forma de explicártelo de las dos visiones, porque ellos no es que te dicen todo del lado espiritual, sino No, que no, no. también No, te, sí. Nos dieron varias explicaciones te que lo era... buscan Sí. explicar de otra forma, más lógica, y está bueno porque así terminas abriendo mucho más la mente y estás como más dispuesto a que también pasen cosas, Sí, también sí, encontrar sí. cosas. Bueno, también estén atentos a la segunda temporada porque todavía tenemos un montón de experiencias, un montón de anécdotas, un montón de lugares para poder recorrer y vamos a seguir contando con la presencia de Orne y Samu, que también van a ser invitados y no sé si me da permiten decirlo. ¿Podemos adelantar algunas cosas de Sí. lo que tenemos planeado para hacer No es temporada? solamente acá en la ciudad, sino también en la región. Sí, Estamos la idea- preparando La esos idea, lugares. la idea es la segunda temporada abrirnos un poco más de la ciudad, ir más a la región. Y también yo creo que la segunda temporada, la idea es, digamos, algo que nos pasó ya saliendo a la calle, hablando con gente, es que muchos fanáticos del terror, muchos fanáticos del misterio, nos hablaron, nos dijeron, che, está muy bueno lo que están haciendo. Y la idea es apelar más a ustedes, a las personas Sí. que de verdad nos miran, que de verdad están del otro lado. Y por ahí ir más por ese lado, como acelerarle a ese tipo de formato, a ese tipo de género, más del terror, más de misterio. Por ahí esta primera temporada siento que por momentos nunca fingimos nada, pero sí a veces como que nos cuidamos y fuimos por ahí extra cautelosos. Sí. Sí. Y creo que también la idea de la segunda temporada va a ser liberarnos, por así decirlo, de eso y realmente
ir a fondo con el terror, con el género del misterio, con la exploración, con la investigación y a donde sea que eso nos lleve. Así que bueno, esténse atentos a lo que va a ser la segunda temporada. Muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por acompañarnos y bueno, no apaguen la luz.